Desarrollamos este tema y para eso nos acompaña ya aquí en los estudios de Tele 13 el ministro de las Express, Giorgio Jackson. Bienvenido. Muy buenas noches. Ministro, ¿cómo estás? Junto a También a las Cristian personas Pino. que están en la casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Junto a Cristian Pino desarrollamos esta materia. Cristian. Vamos a partir de inmediato desmenuzando este paquete de medidas, el costo de ello, lo que implica también y a quiénes beneficia y obviamente también preguntarle al ministro cuándo se podría estar pagando porque hay interés entre la gente que esto efectivamente llegue, ministro, para el invierno, porque uno de los objetivos es precisamente tratar de solventar los gastos donde un invierno se viene muy duro. ¿Te parece, Ramón, ministro, que veamos en la primera lámina que nos va a dar cuenta de lo siguiente, los 4 ejes fundamentales de este paquete anunciado por el gobierno? Un bono único de 120.000 pesos que va a beneficiar, ya vamos a ir detallando esto, pero a 7.5 millones de personas. Extensión de las licencias postnatal, extensión de IFE laboral y ampliación de subsidio Protege. ¿Qué costo tiene este paquete de medidas? Avanzamos con nuestra gráfica y esto nos va a dar cuenta de lo siguiente. Según lo que anuncia el gobierno, 1.200 millones de dólares. Y de inmediato la pregunta, ministro, porque apenas se conoce este paquete de medidas, hay quienes opinaban en contra o más bien que plantean algunos cuestionamientos si este monto inyectado a la economía podría generar algún efecto inflacionario. El ministro de Hacienda sostuvo que esto no, porque es bien puntual, es solo una vez estos 120.000 pesos. Por ende, ¿se cierra con esta ayuda la billetera del gobierno? A ver, la verdad es que este es un esfuerzo que está haciendo el gobierno que se suma a otros esfuerzos que han venido en el contexto del Plan Chile Apoya, que se ha visto para contener los precios de la benzina. Recordemos que si no estuviera operando hoy día el mecanismo al que se le agregaron más de 2.700 millones de dólares, estaríamos hablando que las bencinas estarían cerca de 400 pesos más caras de lo que están hoy, que ya están muy caras, pero si uno lo mira con otros países comparados, eso ha permitido contener, por ejemplo, el precio de las bencinas. También hay otros esfuerzos que ha hecho el gobierno a partir del aumento del sueldo mínimo. Recordemos que mensualmente también se está haciendo un suplemento, que es el aumento más grande que se ha hecho de la asignación familiar para poder contener de alguna manera las alzas de los precios. Entonces, a partir de todas las medidas que se han realizado, contener, por ejemplo, los precios del transporte regulado en todo el país y otras medidas, lo que se ha generado es que ahora justo que se tiene que presentar el informe de finanzas públicas el día de mañana ante la Comisión Mixta de Hacienda, lo que se logró es encontrar una brecha de un margen fiscal, ¿ya? Porque la operación renta tuvo buenos resultados, es decir, que se logró recaudar impuestos de manera significativa y lo que permitió esta brecha fiscal. Esta es la brecha que hay. Y por lo tanto, si queremos mantener las finanzas públicas de manera responsable, como se ha comprometido este gobierno, antes de presentar, por supuesto, antes de tener aprobada la reforma tributaria, este es el margen que tenemos. Por supuesto que la expansión de los beneficios sociales en general es algo que este gobierno se ha comprometido y quiere que estos vayan creciendo, pero para eso necesitamos tener ingresos permanentes y eso es lo que busca también la reforma tributaria. Por ahora, lo que vamos a hacer para este invierno, dado que nos han solicitado de manera muy transversal, tanto en la calle, en la salida a terreno, como también desde el propio Congreso, de manera muy transversal, es que se hiciera un esfuerzo en transferencias directas. Este es el esfuerzo que está poniendo sobre la mesa el gobierno y me parece que es un punto interesante de comparación, es el bono que se da todos los años en invierno. Recordemos que el bono que se da todos los años en invierno es un bono que se entrega entre mayo y junio y es un bono que se entregó también este año por 70.000 pesos y que llega a 1,5 millones de personas. ¿Ya? Ahora lo que estamos haciendo es entregar un bono de 120.000 pesos de forma extraordinaria, que no es excluyente con los otros beneficios que entrega el Estado y que al mismo tiempo llega a 5 veces la población que llega el bono de invierno tradicional, llega a 7,5 millones de personas. Y por esa razón, ¿por qué podría no influir en el proceso inflacionario que estamos viviendo? Es decir, que sea contraproducente colocar toda esa cantidad de recursos nuevamente a disposición de los chilenos. A ver, lo que ha dicho el ministro Marcelli, en esto tiene toda la razón, creo que también lo hacía un economista incluso de Libertad y Desarrollo, decía, mira, es un monto prudente en el contexto de una economía de un Producto Interno Bruto de cerca de 300.000 millones de dólares. Por lo tanto, no es algo que en este caso focalizado pueda mover la aguja como lo movieron. Por ejemplo, cuando tú sumabas los distintos IFE en momento que estábamos en cuarentena, sumado a los retiros, tú tenías una cantidad de recursos superior a los 40.000 millones de dólares inyectados en un periodo corto de tiempo y eso generó una presión inflacionaria muy alta. Por lo tanto, esto debe ser un monto prudente que permita a las familias que más lo necesitan, 7,5 millones de personas, poder solventar esto que han sido aumentos de gasto en benzina, en algunas cuentas y también, por ejemplo, en gas.
que han sufrido los últimos meses. Ahora, ministro, las proyecciones es que esta inflación siga aumentando. Ya lo vimos el viernes pasado, que si bien fue dentro del rango algo menor, pero ya estamos anualizadamente en 7,5% y Sí. eso se proyecta aún más. En ese sentido, y considerando además que este bono, ese proyecto de ley, tiene que entrar a discutirse, Sí, claro. ¿podría negociarse, por ejemplo, un monto mayor? A ver, hasta el momento este es el margen que tiene el gobierno. Si es que alguien quisiera que, por ejemplo, fuera más el monto, tendríamos que ver a qué público beneficiario tendríamos que sacar. Ya, por lo tanto, eso es una discusión que obviamente nosotros tenemos que entrar en el Congreso. Nosotros creemos que tenemos que hacer el esfuerzo para que entre a la mayor cantidad de población posible dentro del marco presupuestario que tenemos, y eso nos alcanza un monto de 120.000 pesos por persona, por causante de este beneficio. Recordemos que también estamos extendiendo el postnatal. Sí. para No el- se me adelante, ministro, porque lo sí. tenemos en No, detalle perfecto, con cada perfecto, una de las perfecto. Vamos con uno una por uno. de las láminas. De hecho, vamos con el bono, Vamos con el bono. para hacerle una pregunta más respecto de una cosa que adelantaba el propio Cristian. Ahí está, detállalo y para ir a la pregunta. Es el bono correspondiente a la cantidad de 120.000 pesos, y es lo que decía el ministro acá, 7.5 millones de personas que van a ser beneficiadas. Y eso es muy importante porque son personas, que obviamente lo va a recibir personas. Lo que pasa es que en las familias puede haber más de Más un de una beneficiado. persona. Entonces, Claro. Sí, claro, claro. ahí el monto sube, que es distinto cuando se entregan a familias que ya ha establecido el monto. Entonces, por eso esa salvedad es relevante. ¿Quiénes lo van a tener? Algunos de manera automática, quienes reciben, por ejemplo, hoy día la asignación familiar o el subsidio único familiar. ¿Quiénes han recibido el bono de invierno? El subsidio de discapacidad mental, la pensión solidaria, la pensión básica Pero solidaria. esos son de vejez, esa es una claro, pequeña corrección. Exactamente. Las que son de vejez, o sea, perdón, Y- de invalidez, porque de las de vejez invalidez. están incluidas en el bono invierno. Exactamente, y bono trabajo mujer también va a recibir ese monto de 120.000 pesos. Pero a ello se suma lo siguiente, y avanzamos con nuestra gráfica que tiene que ver lo siguiente. Quienes no reciban ninguno de estos beneficios anteriores, pero están dentro del 60% de la población más vulnerable y tienen a un menor de edad o algún adulto mayor, alguna persona con discapacidad severa, también van a tener la posibilidad de recibir. Lo más probable es que aquí a lo mejor haya que actualizar el registro social de hogares, y en ese sentido es súper importante porque hasta el 22 de julio es la fecha que se puede actualizar nuevamente el registro social para efectivamente estar tal vez dentro de ese grupo. Dicho eso, hecha esa explicación, ministro, pregunta. ¿Cuándo se va a entregar? Porque esto tiene que ir a un trámite legislativo, pero está indexada a la siguiente pregunta. Desde la oposición ya están señalando que esto tiene que ser rápido y que tienen la disposición de poder aprobarlo, que no se dilate, porque si no se empiezan a juntar las fechas llegando al plebiscito y aquí ya le están poniendo apellido, ya no le están llamando bono invierno, sino que le están llamando bono apruebo, como un incentivo político del gobierno. Sí, mira, más allá de entrar en la polémica, nosotros se nos ha emplazado desde todos los sectores políticos a poder hacer un esfuerzo adicional en materia de esfuerzo, o sea, en materia de transferencia directa. Entonces, es raro que te critiquen por no hacer y luego te critiquen por hacer, pero yo creo que es una crítica de buena fe y por lo tanto también nosotros queremos obrar lo más rápido posible. El día de mañana va a ingresar este proyecto, va a entrar con discusión inmediata, es decir, queremos sacar el primer trámite constitucional en 2 días. Ya. Es decir, que pase la Cámara de Diputados y Diputadas, ojalá, y eso es lo que estamos conversando también con las comisiones, con las presidencias de comisiones y también de la Cámara, para que el día miércoles lo despachen y por lo tanto tengamos la próxima semana trámite en el Senado y así poder hacer que esto sea ley y se pueda pagar lo antes posible. Nosotros queremos que ojalá esto se pueda pagar o si es que alcanzamos los últimos días de julio o los primeros días de agosto. Esa es la idea. Perfecto. Desglosamos entonces el siguiente eje, el siguiente beneficio que tiene que ver con el IFE. Nos fuimos más adelante con la gráfica, sí podemos retrocederla porque tiene que ver con el ingreso familiar laboral y podemos hacerlo, si no lo vamos explicando. En tanto, Aquí. ahí está, el IFE laboral que amplía su vigencia hasta el último trimestre del 2021. Se habla último trimestre para que se pueda pagar incluso hasta diciembre, no solamente al inicio de ese trimestre, de acuerdo a la postulación que se vaya haciendo, pero en resumen tiene vigencia hasta fin de año. Sí. Eso es ahí. Esta es una herramienta que lo que busca es la generación de nuevos empleos. Recordemos que esto incentiva y da una ayuda también a quienes están buscando expandir su capacidad de producción dentro de las pymes, de poder decir, o incluso las grandes empresas, decir queremos apostar por tener nuevo empleo. Aquí se da una ayuda porque es un subsidio precisamente para esa creación de empleo
también particularmente enfocado en mujeres. Aprovechamos, ministro, de recordarle a las personas que pueden ser potenciales beneficiarios de este IFE laboral de los requisitos que hay que tener para efectivamente postular. Nuevo contrato de trabajo, eso es fundamental y obviamente tiene que ser un contrato formal para poder incorporarse a este beneficio. La remuneración en bruta menor a 1.141.000 pesos, cesantía de un mes antes a solicitar este beneficio. Se paga de manera diferenciada también en quienes son mujeres y menores de 18 años y mayores de 55, 250.000 pesos, y quienes son hombres entre los 24 y los 55 años, 200.000 pesos por 3 meses. Ya se postula y en 3 meses más tienen este beneficio. Hay una cuestión que tiene desde el punto de vista de las ayudas también, que en tiempos de complejidad ha golpeado fuertemente el mercado laboral femenino. Avanzamos con la otra gráfica para preguntarle, ministro, sobre la extensión del postnatal, que lo tenemos allí. 60 días más para quienes terminen su postnatal entre hoy y el 30 de septiembre. ¿Por qué focalizado de esa manera y a cuántas personas se pretende llegar? A ver, estamos hablando precisamente de que una medida como esta, por un lado, lo que buscamos es ir en ayuda de muchas mujeres que hoy día tienen la incertidumbre, producto de este pic que se ha tenido en materia de virus, en particular en menores de edad, y por lo tanto que han solicitado extender el postnatal de emergencia, el postnatal y extenderlo. Nosotros lo que hemos dicho es que si es que esto se extiende mucho y se generaliza la extensión, puede generar un impacto negativo en el mercado laboral femenino, que es algo que estamos tratando de recuperar. Que de hecho, la medida anterior, el IFE laboral, precisamente tiene como uno de sus objetivos, al ponerle más monto a la creación de empleo femenino, el recuperar este empleo femenino. O sea, ¿ya? puede salir caro contratar a una mujer si esto se extiende. O sea, es que el comportamiento del mercado laboral lamentablemente termina funcionando así, Sí. ¿no? La persona al tomar decisiones económicas termina optando por contratación de hombres. Y nosotros lo que queremos es evitar eso. Por eso, esta es una medida que va justo acompañando el ciclo viral. Entonces, cuando se levanta la alerta sanitaria es cuando justo termina esta extensión de postnatal, va justo calzado con una medida sanitaria, así que creemos que es lo prudente para que esas mujeres madres, sobre todo de infantes que son muy pequeños, puedan tener ese resguardo, quedarse en casa y tener el ingreso producto de esta licencia. Sí, hay otro beneficio que tiene relación también con lo mismo, con las madres, que son, aquí avanzamos con nuestra gráfica, que es también la extensión para postular al subsidio Protege. Nos va a contar de inmediato, claro, de niños madre menores de 2 cuidadora años. de niños menores de 2 años, también se va a extender hacia fin de año y va a estar la posibilidad, De hecho, obviamente, también de acceder a este beneficio que alcanza por 3 meses en la suma de 200.000 pesos. De hecho, se había ampliado ya a 5 años también, anteriormente, el universo de los menores. Ministro, la semana pasada la benzina 93 subió 20 pesos y se espera un alza similar. ¿Están pensando en modificar el MEFCO de alguna manera? Porque parece que la presión es tan alta que va desbordando. A ver, lo hemos modificado 2 veces, ya 2 veces incluyendo más recursos. Lo que ha pasado, bueno, yo creo que todas las personas desde el mes de fines de febrero y comienzos de marzo han notado que producto de la invasión de Rusia en Ucrania se ha generado un tema con el precio del barril de petróleo que ha crecido de manera bien sustantiva y eso ha llevado a los precios más altos del petróleo en mucho tiempo, no solamente acá en Chile, sino que en todo el mundo, como te decía antes, que no han tenido herramientas como las nuestras para ir frenando el ascenso. ¿Qué es lo que hace el MEPCO? El MEPCO es un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, que se agarra de la parte variable del impuesto al combustible. Cuando los precios del barril internacionalmente están bajos, el impuesto al combustible funciona como un impuesto. Entonces, de todas las boletas que nosotros pagamos cuando compramos benzina, hay una parte que se va a ese fondo. Y otra parte, cuando hay excedente, se va al fisco, ¿no? A las arcas generales del Estado para los programas sociales. Cuando el precio sube y se dispara muy rápido y uno no alcanza a reaccionar, el MEPCO lo que hace es que le pone como un amortiguador del precio. Atenúa. Entonces, cada mes puede subir, en su momento era máximo 6 pesos. Entonces, por ejemplo, si el precio internacional hacía que subiera el litro a, no sé, 100 pesos, igual eran 6 pesos los que aumentaba acá y todo el resto lo absorbía este fondo. ¿Qué es lo que ha pasado? Como ha crecido tanto el precio de la benzina, el subsidio hoy día es más alto. Y el tipo de cambio muy alto también. Es más alto que lo que se cobra por impuesto, por lo tanto en términos netos termina siendo un subsidio. Entonces hoy día cuando la gente dice, oye, ¿qué pasa con el impuesto al combustible? La parte variable hoy día ya no existe, hoy día es más subsidio que impuesto, porque el precio está muy alto. Entonces lo que nosotros hemos planteado es que estamos conteniendo esos precios,
hoy día por el tipo de cambio, por el precio del dólar, es que se hace insostenible la fórmula de que creciera máximo 12 pesos a la semana, sino que se extendió a 20 pesos por este salto que hubo en las últimas semanas del dólar. Entonces hoy día lo que estamos haciendo también con este bono es entendiendo que muchas veces las familias que más necesitadas del país, las que menores ingresos tienen, en este caso 7,5 millones de personas, que son un tercio del país, que con este bono lo pueden usar para distintos fines, es de libre disposición. Algunas familias lo ocuparán para comprar mercadería, otras para comprar en parte, por ejemplo, combustible de gas, por ejemplo, licuado, comprar balones de gas para el invierno, otras también lo ocuparán para amortiguar estas alzas de combustible adicional. Ministro, usted hace algunos días dijo que se podría volver incluso el impuesto específico a parte de automovilistas, por ejemplo, que estuvieran haciendo alguna actividad comercial. ¿Eso se sigue manteniendo con esta aplicación que nos está dando? ¿Usted una idea que usted va a promocionar? ¿Hay que guardar las boletas? ¿O cómo se... No sabemos todavía el mecanismo, pero la idea es que en el cuarto trimestre nosotros vamos a presentar los últimos 2 elementos de la reforma tributaria, ¿no? Ya se presentó el paquete principal de la reforma, que es renta, que es el impuesto patrimonial y también el código tributario, todo el tema de elusión y evasión. También ahora se presentó royalty, ¿no? Que también es el otro proyecto, y los otros 2 que quedan es rentas regionales, como distribuimos los recursos a nivel regional para que las regiones tengan autonomía financiera también, y el otro es de impuestos correctivos, dentro de lo cual están los impuestos verdes llamados. Lo que hemos dicho desde campaña hasta ahora es que lo que queremos es que las empresas y las industrias que hoy día no están pagando el impuesto al combustible, hablemos de la industria de las aerolíneas, de las mineras y un montón de otras industrias que operan como fuente fija, no con fuente móvil del uso del combustible, lo que queremos es que paguen el impuesto, porque es injusto que todo Chile pague el impuesto, pero que esas, que son fuentes de emisión igual, no estén pagando los impuestos. ¿Y qué podemos hacer con eso recaudado? Es poder devolverle de alguna forma, no sabemos si contra boleta o como subsidio o como algún tipo de forma para poder devolverle a las personas que menos ingresos tienen, que tienen baja emisión porque tienen un auto y se transportan al trabajo y vuelta. Eso no es gran emisión y por lo tanto poder devolver ese costo del transporte, además de ocupar esa plata también para fortalecer el transporte público. ¿Personas de menor ingreso o personas que trabajen con su vehículo? Que trabajen con su vehículo y que generen poca emisión. ¿Transportistas escolares? Podrían ser transportistas escolares, podrían ser un montón de... ¿Repartidores? Por ejemplo. O sea, todo lo que sean fuentes de emisión baja, es decir, por ejemplo, con baja cilindrada y que puedan tener bajo consumo, uno podría encontrar una forma de devolución que no necesariamente sea por boleta. Ahí hay que encontrar el mejor mecanismo técnico para no centrarlo solamente en la recolección de boletas, que puede ser un poco tedioso. Se nos pasó el tiempo, ministro, pero el último lo del dólar. Sí, solamente una última información más bien que tiene que ver con el Banco Central. Aquí está nuestro sitio de 13.cl, full pantalla, que da cuenta entonces de esta intervención verbal de parte del Banco Central, donde sostiene que están monitoreando la situación del tipo de cambio, que hoy día se desarrolla muy cercano a los 1.000 pesos, 93.5, y que efectivamente están haciendo análisis del mercado, cómo golpea esto, y que están atentos ahí por si hay que ejecutar alguna otra medida. Sí, nos parece muy prudente. Varios de los argumentos de ahí que se han expuesto creo que le dan contexto a lo que ha significado el tipo de cambio, tanto aspectos que son globales, que todos los conocen, recesión que se plantea a nivel al menos europeo, parte en Estados Unidos, y por eso la reacción que ha tenido el mismo país del norte, y también los temas asociados a logística en China, que han derivado a esta posible recesión global, y eso implica que el Banco Central anuncia que va a estar monitoreando la situación y tomar medidas. Es un órgano autónomo y por lo tanto yo creo que es bueno que esto haya salido a la luz para generar también una tranquilidad en el mercado financiero. Ministro Giorgio Jackson, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo bien grande a todas las personas. Sabemos que los tiempos no están fáciles, pero desde el gobierno, la verdad, no estamos descansando ni un minuto para poder entregar lo mejor de nosotros. Gracias, ministro. Gracias, Ramón.